Hola a todos, bienvenidos al canal Ingeniería Estelar. Yo soy Mariano Sanz, el exégeta cósmico. Hoy vamos a hablar de la cuarta parte de la saga de vídeos que he preparado para hablar de las pirámides. En este caso vamos a hablar del funcionamiento de la pirámide, de las pirámides en general, pero enfocados en la Gran Pirámide de Egipto, funcionando como amplificador de conciencia y para viajes astrales. Vamos a ver qué nos dicen nuestras amigas taegetianas y esbarunianas. Antes de nada, como siempre, agradecciones y agradecimientos. Deciros que este canal no ha sido creado o no tiene la intención de modificar el sentido y contexto de los mensajes de nuestras amigas. Este canal ha sido creado para enriquecer el entendimiento de algunos conceptos que desde mi punto de vista no están claros o son confusos. La interpretación, análisis o exégesis cósmica que yo realizo de estos conceptos son exclusivamente míos y podrían diferir de las interpretaciones que tienen otras personas al respecto. Los conceptos básicos extraterrestres que vamos a analizar o interpretar han sido extraídos, como siempre, de alguno de los vídeos divulgativos de Gosia o de Robert. Este canal, por supuesto, apoya al 100% el contenido y el mensaje que comparten Gosia y Robert, y por todo ello les agradezco muchísimo toda esta información y cómo nos la presentan. Y también le agradezco con todo mi corazón el mensaje que nos transmiten y nos comparten nuestras amigas taegetianas y esbarunianas. Aquí tenéis el equipo que más que en contacto con nosotros está, ¿de acuerdo? Aneka, Esbaru, Minerva, Atena, Sofía, la reina Lenin, Naisara, Dor Kalel y Rachel, ¿vale? Muchas gracias a todos ellos por compartir sus conocimientos. Bueno, desde el punto de vista terrestre, vamos a ver cómo funciona la pirámide como amplificador de conciencia, si es que existe algo. Vamos a ver qué es lo que opina la ciencia oficial y cuáles son las experiencias humanas que han tenido algunas personas dentro de la pirámide. Pues bueno, como cabría esperar, según la ciencia oficial, pues nos volvemos a topar con el paradigma oficial materialista de la ciencia humana, en el que dice que si no se ve y no se puede medir, entonces no existe, ¿vale? Entonces, como la energía psíquica que produce o que potencia la pirámide no se puede medir, no se ve, pues entonces no existe, ¿de acuerdo? Esa es la política de la ciencia humana. Es difícil, muy difícil encontrar desde la postura científica algún estudio o algún erudito o algún investigador que arroje luz sobre los efectos que produce la propia pirámide, incluso hoy en día, sobre la conciencia humana. Sí que existen algunos investigadores que tocan esto, pero de manera extraoficial, evidentemente, porque oficial no está bien recibido. ¿Cuáles son las experiencias humanas? Bueno, vamos a hablar de unas poquitas, seguramente haya más, pero sabéis que no te dejan pasar tan ligeramente y tan fácilmente una noche dentro de la pirámide para ver qué es lo que se siente, ¿de acuerdo? Algunos lo han conseguido. Hablamos de experiencias místicas, pues por ejemplo la que tuvo Alejandro Magno, según nos cuenta la historia, el propio Julio César y también Napoleón, ¿no? En Napoleón tenemos algún dato más de lo que tenía Julio César y Alejandro. Dice que al amanecer Napoleón, o sea, a la mañana siguiente de haber pasado una noche allí, salió de la pirámide. Su rostro estaba pálido y estaba realmente asustado, o sea, llevaba un miedo de tres narices. Sin embargo, alcanzó la ambición de toda su vida, que era pasar una noche en la cámara del rey, como lo hizo Alejandro y como lo hizo Julio César, ¿de acuerdo? Cuando varias personas de su entorno le preguntaron qué había sucedido en el lugar, Napoleón dio una respuesta inusual. Si te dijera la verdad, no me creerías. No se sabe realmente lo que le pasó a Napoleón, no contó nada y no tenemos ninguna constancia, por lo menos yo no la he encontrado, de lo que realmente le pasó a Napoleón, ¿de acuerdo? Hay otros personajes mucho más modernos, como el escritor Javier Sierra, que también pasó, afortunadamente para él, una noche en la Gran Pirámide, y dice él que creía que se moría. En el interior de la Gran Pirámide, aquello es la oscuridad más impenetrable que te puedes imaginar, decía él, en un lugar donde hasta la respiración provoca eco, y tienes la sensación rarísima de estar en otro mundo, de que estás muerto, más muerto que vivo. Esa es la sensación, es una sensación muy perturbadora. Así que efectivamente Javier pudo haber sentido algo, decía él que estabas más en otro mundo que en este, pues probablemente hubiera hecho un principio de viaje astral, pero recordar que la potencia o la potenciación de la energía psíquica humana por parte de la pirámide pues es mucho menor que cuando estaba en funcionamiento, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues a lo mejor él no alcanzó ciertos parámetros para considerar que hiciera un viaje astral o algo parecido.
Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que nos cuentan nuestras amigas taigetianas, ¿de acuerdo? Vamos a ver esto, fijaros que hay como 10 puntos fundamentales, 13, 11 puntos. Vamos a ver la pirámide en cuanto a experiencia mística, cómo funciona como un portal astral, cómo funciona como portal estelar, por lo menos tal y como nos lo han contado ellas, cómo es la pirámide como elevador y reductor de densidad o frecuencia existencial, ¿de acuerdo? Cómo funciona como una especie de interferencia constructiva o destructiva de las energías, cómo aumenta o cambia la densidad vibratoria la propia pirámide, o cómo dentro de la pirámide la densidad vibratoria es diferente. Volvemos otra vez cómo se produce una proyección astral, una experiencia de Napoleón, que ya la hemos contado, pero desde el punto de vista de las taigetianas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se puede hacer? Aquí nos dicen que se puede hacer lo mismo, pero se puede hacer sin pirámide, o sea que podríamos hacerlo. Hay una pregunta de Gosia sobre la forma de la pirámide, cómo influye esa forma, también hay una respuesta. Y luego, qué provoca en cuanto al tema de frecuencias la propia pirámide, en cuanto al tema de frecuencias dominantes. Hablaremos de las referencias utilizadas para hacer este vídeo y la frase del día. ¿Vale? Pues vamos para allá. Svaru nos dice, aquí veréis cómo tanto el concepto de Svaru como de Yasgi parece ser que son contradictorios. Aquí nos dice, por ejemplo, Svaru, que realmente la utilidad o el objetivo final de las pirámides sobrepasan el entendimiento humano, por lo menos el promedio del entendimiento humano. La función principal de la pirámide no es ser un generador de energía libre y otras funciones. Esa no es la función primaria. La función realmente de generación de energía libre es una función secundaria. Recordad que esto ya lo vimos en el vídeo anterior. La primaria dice que no la entenderíamos y que es como una especie de Stargate, de puerta, como una especie de portal, ¿no? No es un portal al 100% como ya hemos visto cómo son los portales, aunque podría funcionar como un portal. Eso también lo vamos a ver ahora. Entonces, realmente lo que significa o lo que quiere decir Svaru en este contexto es que es un mecanismo que nos permite hacer un viaje tipo astral, ¿de acuerdo? Esto sería lo mismo, ella pone un ejemplo y dice, sería lo mismo que un motor warp, ¿de acuerdo? De nave warp, es decir, un viaje supraluminar, pero a la inversa. Ahora veremos cómo interpreto yo esta frase, que es fundamental para entenderlo. La pirámide es un lugar que potencia la energía psíquica mental y de vuelo astral natural de cada persona, ¿vale? Entonces, lo que dice él, es un mecanismo que te permite viajar, ¿vale? ¿Cómo es ese viaje? Podría ser un viaje como si fuera un portal o puede ser un viaje tipo astral, ¿vale? Entonces dice ella, como un motor warp, pero a la inversa, ¿vale? Entonces, imaginaros, el motor warp, ¿qué hace? El motor warp de una nave, cuando habla de warp, quiero que quede bien claro que está hablando de una forma de decir viaje supraluminar, ¿vale? Porque warp es un concepto muy terrestre que sale en las películas de ciencia ficción, como es en la serie Star Wars o Star Trek, ¿vale? Entonces, ese concepto es viaje supraluminar. Entonces, ¿qué es lo que hace la nave cuando entra en funcionamiento supraluminar? Crea un toroide energético alrededor de la nave, ¿de acuerdo? Y ese toroide energético lo que hacen es potenciar o igualar la frecuencia de esa energía, de ese toroide energético, a la del destino, ¿de acuerdo? La misma nave crea ese campo electromagnético y la nave queda incluido dentro de ese campo energético, como ya hemos visto en vídeos anteriores, ¿de acuerdo? Es decir, en el momento en que cambia la frecuencia, salta al destino. ¿Qué es lo que hace la pirámide? La pirámide lo que hace es todo lo contrario. El campo energético de la propia pirámide lo que hace es interaccionar con el campo energético del cuerpo humano, de nuestra psique, realmente de la conciencia o el objeto que queda dentro del campo energético de la pirámide. Es decir, si la nave influye el campo magnético del toroide para viajar, todo lo contrario es lo que hace la pirámide. La pirámide, el campo energético de la pirámide lo que hace es influenciar o interaccionar con el campo energético del ser humano, que nos permite hacer ese viaje astral, o incluso, como veremos un poquito más tarde, digamos un salto a un destino, ¿de acuerdo? Podría funcionar de esa manera, ¿vale? Yo creo que esto está claro, ¿no?
Entonces, bueno. Aquí nos dice Yazgi, pues un poco lo contrario a lo que dice Svaru. Dice, fueron construidas como centrales eléctricas y además dice que principalmente ese es el motivo, ¿no? Porque dice que las pirámides tienen una forma perfecta, es decir, la forma piramidal, para la energía de punto cero basada en planetas. Es un planeta interactúa de tal manera con la pirámide es la forma esencial y primordial para poder generar energía. Pero como efecto secundario, aquí habla de efecto secundario, no primario como dice Svaru, ¿vale? Entonces, como efecto secundario de una planta de energía de este tipo también se convierten en portales, ¿vale? Principalmente en portales astrales, ¿vale? Es decir, tu cuerpo realmente no viajaría al lugar de destino, sino que sería tu conciencia, ¿vale? Es como si fuera un viaje astral hecho durante el sueño. Principalmente estos son portales astrales, ¿vale? Las pirámides son principalmente, y como objetivo único o principal o primordial, serían portales astrales. Ayuda a la gente a volar, viajar astralmente, también puedes hacer visión remota, vivir de esa manera, ¿vale? También puede ser portales completos, es decir, portales como los que hemos visto anteriormente, en la que tú estás en un sitio y pasas a estar en otro, atravesando ese portal, ¿vale? A través del cual van y vienen seres, cosas, materiales, objetos, etcétera, etcétera. También funcionan en una matriz trayendo a cierta frecuencia a un planeta, ¿vale? Veremos también que también funcionan como elevadores de frecuencia de un planeta, ¿de acuerdo? Incluso moviendo el planeta entero a un plano superior o a una densidad superior, a una frecuencia superior, ¿vale? A un estado de conciencia superior. Vale, entonces, de esas tres formas que hemos dicho, como portal astral, ayuda a la gente a viajar, a volar astralmente y también visión remota, ¿vale? Acordaros que la visión remota es la persona sin moverse, lo que hace es trasladarse con la conciencia, con la mente, a un lugar como si estuviera viviendo en ese lugar la vida exactamente. Entonces la persona está viendo lo que ocurre en otro lugar, pero sin estar en él, ¿de acuerdo? Eso sería la visión remota. Luego también como portal, pues es como lo hemos visto anteriormente, el campo energético realmente de la pirámide, es decir, como cambia de densidad, tiene el poder de cambiar la densidad de objetos, también puede resultar en que cambio de frecuencia de esos objetos, de la persona o de cualquier objeto que esté con esa persona. Entonces la propia energía de la pirámide, al ser de mayor frecuencia, interacciona con el campo energético del objeto y de la persona y puede moverlos físicamente a otro lugar, ¿vale? Si coincide la frecuencia final de esa interacción de pirámide-objeto a una frecuencia de un lugar o de un destino, ese objeto se moverá hacia ese destino. Vale, bueno, aquí dice que elevador de densidad de frecuencia. Esto es muy importante porque realmente, como vimos en el vídeo anterior, digamos este sería un esquema de cómo recolecta la energía proveniente de la atmósfera y cómo esa energía que va dentro de la pirámide influye en las líneas ley del planeta, ¿de acuerdo? Entonces, si esa energía que recolecta la pirámide es de alta frecuencia, hay una inducción, por así decirlo, o una interferencia constructiva dentro de la línea ley que permite que esa energía de alta frecuencia interactúe positivamente en la línea ley, ¿de acuerdo? Lo que hace es, por tanto, elevar la frecuencia del planeta entero, ¿de acuerdo? Por eso habría tantas pirámides, o hay tantas pirámides alrededor de todo el mundo, porque ayudan todas, no solo se conectan entre ellas, sino que además ayudan a elevar la frecuencia del planeta, que era una de las principales características de las pirámides para contrarrestar un poco la energía, digamos, matrix proveniente de la Luna, ¿vale? Entonces, una de las características de las pirámides es elevar la frecuencia del planeta. Se produce una interferencia constructiva de la frecuencia vibratoria de la línea ley y por lo tanto de la Tierra, ¿vale? Como hemos dicho antes. Y aprovecho para decir, se ha hablado mucho del motivo de las centrales nucleares. La central nuclear haría todo lo contrario, están encima de líneas ley para provocar una reducción de la frecuencia vibratoria de la Tierra. Lo que provoca la energía de una central nuclear es una interferencia destructiva de la energía ley, ¿de acuerdo? Entonces lo que provoca es bajar la frecuencia del planeta. Por eso Fukushima
Y también Chernobyl están encima de Lineal Lake y por eso tuvieron esos supuestos accidentes que lo que han provocado ha sido bajar la frecuencia de ese lugar y de las Lineal Lake que hay debajo de ellas, ¿de acuerdo? Bueno, como interferencia constructiva vamos a hablar, a ver lo que dice Svaru en este caso. Entonces dice que el flujo energético descrito arriba, es a lo que hemos hablado de lo que viene de la atmósfera y lo que es recolectado por la pirámide, es pura energía positrónica, de frecuencia exacta y compatible a la manera de interferencia constructiva. Es decir, la forma de la energía que recolecta la propia pirámide es compatible y además tiene una frecuencia exacta con lo que puede haber dentro de la pirámide. En ese caso, por ejemplo, si estamos nosotros, es compatible con nuestra energía áurica, por ejemplo. Entonces es una interferencia constructiva en el aura humana y en la energía psíquica, ¿de acuerdo? El contraste, que esto entra en contraste con la wifi y el electromagnetismo invasivo, pues provocado por las microondas, que es frecuencia destructiva del aura humana y de la energía psíquica humana, ¿vale? Esto es muy importante. Si bien la frecuencia de la pirámide eleva la frecuencia psíquica o del aura humana, pues las wifi y las energías electromagnéticas de las antenas de telefonía lo que hacen es provocar una bajada sustancial de esa frecuencia. Entras ahí cuando está funcionando, ¿vale? Entonces, si entras cuando está funcionando, y aún así, si aunque no esté funcionando, como está en decadencia y dejas tu cuerpo, viajas a donde sea. Es decir, la propia pirámide, aquí lo que nos quiere decir es que incluso aunque ahora mismo no esté funcionando 100%, o bueno, como tenía que estar funcionando, aún así puede provocar que también eleve tu frecuencia, ¿de acuerdo? Por eso provoca, incluso sin funcionar al 100%, viajes astrales. Solo que si hay canales o túneles pequeños para enfocarse a viajar a Sirio y otros lugares, es decir, sí que hablaban de canales que había apuntando a ciertas constelaciones, esto era para, digamos, para enfocarte a esas constelaciones y viajar a ellas, ¿no? Dejando tu cuerpo material en la propia pirámide y estando en un viaje astral libre por el universo. Se usaba como amplificador de conciencia, es decir, la propia pirámide es un amplificador de conciencia. De eso se trata el título que hemos puesto en esta segunda parte de la presentación. Es decir, se amplifica tu conciencia, como veíamos con el metro que nos enseñaba Robert, ¿de acuerdo? Los almas tienen un determinado rango. Incluso cuando empiezas a viajar, ese rango puede amplificarse e incorporar rangos de otras almas, ¿vale? Bueno, ¿cómo interpreto yo lo de las interferencias constructivas? Pues esto es un tema físico que podéis encontrar en internet. Los amplificadores de conciencia a través de la interferencia constructiva que genera el flujo energético de la pirámide entrante influye en la energía psíquica humana, ¿vale? Positivamente. Entonces la interferencia constructiva es el principio fundamental de la formación de ondas estacionarias. Y sabéis ya muy bien, porque hemos hablado mucho de ello, que las ondas estacionarias enfocadas bien son las que producen la ley de la manifestación y manifiestan objetos u otras situaciones, ¿de acuerdo? Entonces la interferencia constructiva es muy importante a la hora de manifestar situaciones o objetos, ¿de acuerdo? Entonces el flujo energético de pura energía positrónica, como dice Svaru, de frecuencia exacta compatible con la energía humana, ¿qué es lo que hace? Pues aquí tenéis esa frecuencia positónica, esa energía, aquí tenéis el aura humana, y si es una interferencia constructiva, la energía de uno se suma a la energía del otro y lo que hace es una onda resultante mucho más poderosa, ¿vale? Entonces la aura humana y energía psíquica es una energía aumentada tanto en potencia de señal como en frecuencia, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hace la wifi y el electromagnetismo de las antenas de telecomunicaciones de móvil? Pues lo que hace esto es lo contrario, se produce una interferencia destructiva, ¿vale? Entonces, el contraste con el wifi y el electromagnetismo invasivo de microondas, que es una frecuencia destructiva de la aura humana y de la energía psíquica humana. Lo que hace es esto, simplemente es de tal naturaleza esa señal que provoca la destrucción o prácticamente la eliminación completa de la aura humana o de la energía psíquica. Se reduce al máximo o queda realmente eliminada, ¿de acuerdo? Esto sería cómo se suman las dos de forma destructiva, ¿vale? En contraposición a lo que hace realmente la pirámide. Bueno, como proyección astral, pues dice Svaru que en donde alguien entraba, dejaba ahí su cuerpo en la cámara del rey, precisamente,
y con ello viajaba con proyección astral a donde sea que quisieran ir. De proyección astral, es decir, su cuerpo se mantenía en la pirámide, pero digamos su conciencia iba a otro sitio. Fuera del tiempo y del espacio podrían regresar a las pirámides en un par de horas después, pero para ellos pudiera haber sido días, semanas o meses o años de experiencia de viaje. Esto no es un uso secundario de la pirámide. Aquí sigue insistiendo Svaru que no era un uso secundario, sino el principal. Se considera como uno de los usos principales de la pirámide. Aún hoy en día esto funciona, pero no con la misma fuerza o intensidad o eficiencia que en su día, ¿de acuerdo? Bueno, yo esto lo considero como una especie de gateway o pasarela mística, ¿vale? Una pasarela mística o una gateway o un pasarela es un dispositivo con frecuencia es un ordenador, ¿vale? Pues un cacharro, es un aparato que permite interconectar redes con protocolos y arquitecturas diferentes a todos los niveles de comunicación. Esto es lo que dice la ciencia humana, pero lo podemos extrapolar perfectamente a cómo funciona nuestra conciencia. Nuestra fuente de conciencia, lo que es el alma, el yo unificado, el fragmento holográfico, funciona con un determinado protocolo, una determinada frecuencia. En la pirámide, junto con nuestra aura, se convierte en un gateway que convierte esa conciencia, esa frecuencia, ese protocolo de comunicaciones, lo convierte a otro que nos permite ir a hacer viajes astrales, ¿vale? Entonces, si esta frecuencia es F con una determinada energía, la frecuencia que convierte el gateway místico sería F++, que es una frecuencia, una señal potenciada que nos permite hacer ese viaje astral, ¿vale? Eso es lo que sería entonces, en este caso, la pirámide, una especie de gateway místico, ¿de acuerdo? Que quedaría dentro de la cámara del rey. Yo creo que con este ejemplo, se entiende perfectamente. Bueno, Napoleón. Aquí nos dice que una de las anécdotas más importantes es cuando Napoleón mismo entró en la Gran Pirámide y pasó la noche ahí dentro. Es bien sabido que cuando salió, aquí lo dice Svaru, ya no era el mismo hombre, ¿vale? Tuvo una revelación mística muy fuerte esa noche. Yo como lo veo es que efectivamente antes de pasar la noche en la cámara del rey, este era Napoleón, ¿de acuerdo? Y cuando salió por la mañana, Napoleón era otra persona, era otro hombre, ¿vale? No era el mismo hombre. Salió todo contento el tío haciendo aquí alardes de su aura y mística aumentada, ¿de acuerdo? Bueno, en este os recomiendo libros de Javier Sierra, precisamente escribió sobre el secreto egipto de Napoleón cuando estuvo en las pirámides. Entonces, bueno, si os apetece, tenéis que son dos libros realmente, hablan de lo mismo, pero son dos libros complementarios que nos dan información sobre lo que realmente pudo estar Napoleón sufriendo o experimentando dentro de la pirámide. ¿Vale? Vamos a ver, también nos dice Svaru que no hace falta una pirámide para poder hacer lo que nos ha explicado dentro de la pirámide, ¿vale? Entonces, como ya les he dicho, el verdadero propósito de las grandes pirámides es aumentar el potencial de toda persona en su interior para el viaje interestelar a voluntad. El vuelo astral con o sin cuerpo físico sigue siendo lo mismo. La transmutación de la energía personal del yo hacia otra dimensión con toda intención de hacerlo o lograrlo. Sí, se puede hacer sin pirámide, porque tú eres el toroide energético y un toroide energético es un Merkaba, que son dos pirámides entrelazadas, ya eres la pirámide, ¿vale? Entonces, si somos conscientes de que nosotros somos la pirámide, no nos hará falta una para poder hacer viaje astral. De hecho, mucha gente lo hace sin tener que pasar una noche en la Gran Pirámide, ¿vale? Entonces, esto es lo que yo interpreto, ¿de acuerdo? La propia persona, la energía de la persona está construida con dos pirámides, una contrapuesta de la otra, ¿vale? Sí se puede hacer porque tú eres el toroide energético y un toroide energético es un Merkaba, que son dos pirámides entrelazadas. Tú eres la pirámide, ¿vale? Aquí os he puesto dos ejemplos encontrados en internet de cómo funcionaría ese Merkaba. ¿Veis aquí el Merkaba? Cómo crea un toroide energético. Ese toroide energético lo podemos cambiar su energía a voluntad para poder hacer esos viajes astrales, ¿de acuerdo? Aquí nos hace la pregunta que os comentaba al principio de la forma de la pirámide. Entonces dice Gosia: tengo una pregunta sobre función del alcance astral de viajes fuera del cuerpo. ¿Qué hay en la pirámide que ayuda o lo hacía posible? ¿La forma de la pirámide o alguna tecnología aparte de eso? En otras palabras, ¿por qué no se pudo realizar este tipo de viajes debajo de algún árbol? Entonces, lo que nos dice Svaru es que es más que nada la forma misma de la pirámide. O sea, la forma de la pirámide ayuda mucho a hacer este tipo de viajes astrales, ¿no?
que es en sí una forma geométrica hacia una espiral de rebote de energía en el interior y de alta frecuencia. Se concentra mayormente en la cámara de la reina, pero todo en el interior resulta afectado. Esto en sí aumenta la conexión con la fuente, dándole aquí una cosa muy importante antes de seguir, es que la espiral de rebote de energía en su interior y es de alta frecuencia, se concentra mayormente en la cámara de la reina. Recordar, cuando hablábamos el vídeo anterior, en la cámara de la reina es donde se concentra toda la energía y además es un colector de energía. Y de ahí pasa a la cámara del rey para poder controlar y regular esa energía, ¿de acuerdo? De la cámara de la reina se produce, digamos, un chispazo, esa despolarización de la que hablaba el vídeo anterior, hacia tierra, hacia la línea ley, hacia los acuíferos que hay debajo de la... Por eso era tan importante que la pirámide estuviera encima de un acuífero y de la línea ley, porque así aumenta la potencia de salida, por así decirlo, de esa energía colectada. Se recolecta en la cámara de la reina y la cámara del rey, lo que tenía la tecnología suficiente para poder controlar la energía saliente de la pirámide, ¿de acuerdo? Entonces es en la cámara de la reina donde se concentra mayormente la energía que recolecta la pirámide, ¿vale? Pero todo el interior de la pirámide queda afectado. Aumenta la conexión de la fuente, es decir, la propia energía te hace aumentar la conexión con la fuente, dándote mayor eficiencia a todas las experiencias astrales. Es un concentrador o amplificador natural para la conciencia, por sus frecuencias altas internas. Es como sumergir a una persona, a un cuerpo, en una densidad vibratoria más alta, que es lo que hablamos al principio. La propia pirámide genera un campo y tú te sumerges dentro de ese campo, ¿vale? Que era lo inverso a viajar de una nave supraluminar. Aumenta esa densidad vibratoria, es mucho más alta y tú estás dentro de ella, ¿vale? Eso en sí sucede en el interior. La frecuencia del interior es mucho más alta que la frecuencia que hay en el exterior, ¿vale? Por eso era importante hacer este tipo de construcciones, ¿vale? Entonces, esto funciona en función de, valga la redundancia, de la frecuencia dominante. Es decir, si tú tienes un sistema con una frecuencia que es más potente que tu propia frecuencia, entonces la frecuencia dominante es la que va a permanecer en el sistema, ¿de acuerdo? Entonces, si la frecuencia dominante de la pirámide es superior en frecuencia y en potencia, aunque tú tengas una frecuencia inferior, la frecuencia resultante será mayor, será igual que la de la pirámide por su frecuencia dominante. Entonces, ¿qué significa lo de frecuencia dominante? Que eso lo podéis encontrar como temas físicos en internet. Es la frecuencia dominante de las ondas, se refiere a una repetición aproximada, aun cuando la onda entera no se repita, ¿vale? Aquí os he puesto dos ejemplos. Por ejemplo, una frecuencia dominante de baja frecuencia, imaginaos que hay varias frecuencias aquí, que sería un armónico, que es el armónico fundamental o señal fundamental, que tiene una frecuencia más baja, y los armónicos superiores que tienen frecuencia más baja. Pero si los armónicos que tienen mayor frecuencia son de menor potencia que la señal del armónico principal, que es de más baja frecuencia, al final tendremos una señal, veis, que se repite con la misma cadencia que la señal original. Es decir, la frecuencia de la señal final, ¿vale?, es la frecuencia de la frecuencia más baja, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si esta señal es más potente que el resto, al final la frecuencia dominante será la de la señal más potente. Todo lo contrario, si tenemos aquí la señal de la conciencia, que es esta, por ejemplo, la señal de la pirámide, que veis que es más potente y de mayor frecuencia, al final tendremos una señal, por así decirlo, modulada con la señal de la conciencia, pero con una frecuencia mucho mayor, ¿vale? Que será la frecuencia de la pirámide. Y en este caso será una señal más potente y de mayor frecuencia, que es la frecuencia de la dominante de la propia pirámide. ¿Veis aquí? Aquí tendréis el resultado de esa interacción de la frecuencia dominante. Por lo tanto, al final, si la señal o la energía de la pirámide es más potente y de más alta frecuencia, al final la frecuencia final o frecuencia dominante será la de la propia pirámide, ¿vale? Yo creo que esto está clarísimo. Tenéis los dos ejemplos. Aquí la de frecuencia dominante más baja y frecuencia dominante más alta. Dependerá de la calidad de la señal y de la potencia de la señal, ¿vale? Bueno, pues aquí hemos terminado. Estas son las referencias, vídeos y transcripciones que he utilizado para construir este vídeo, ¿de acuerdo? Y la frase del día, en este caso de Sofía Yazgiesbaru, nos dice que el mundo material, esto es muy importante, ¿vale? Insisten mucho en esto y yo creo que tenéis que aprendéroslo, que el mundo material solo es un apego a una serie de creencias y estructuras que justifican
con una tabla lógica, algo como contraposición a algo más, ¿vale? Aquí, como siempre, parece que se contradicen, pero están hablando de un punto de vista mucho más expandido, con lo cual esa contradicción no existe, ¿vale? Entonces el mundo material simplemente es un apego a una serie de creencias. Yo tengo una serie de creencias que están en mi inconsciente colectivo y por lo tanto el mundo material para mí parece una piedra, pero en realidad es un apego a una serie de creencias e ideas, ¿vale? Es decir, es un conjunto de ideas de percepción, ¿vale? Yo tengo unas ideas de percepción, tengo un apego a esas ideas y eso es lo que me provoca que yo entienda el mundo material de una determinada manera. Y quien impone ese punto de vista de percepción es la lente con la cual una conciencia observa y razona lo que observa. Ese lente es nuestro propio cuerpo biológico, nuestro material biológico que es nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? La lente con que se ve la percepción de la realidad de ese mundo material es generada esa lente por el propio cuerpo. Ese cuerpo tiene limitaciones y por lo tanto nos hace ver la realidad de otra manera, ¿vale? Yo creo que es muy claro. Bueno, pues estas serían las propuestas para los siguientes vídeos. Me quedan 2 partes. Misterios alrededor de las pirámides, también interesante. Y la pirámide como estabilizador de la frecuencia terrestre, ¿vale? Esa sería otra función más que ya hemos dado ciertos toques en este vídeo hablando de las líneas ley, ¿vale? Pero entraremos un poquito más en detalle en la parte 6 de este vídeo. Y bueno, aunque aquí no lo pongo, estoy pensando en hacer un vídeo que se sale un poco de mi línea de vídeos, pero que creo que es bastante interesante. Y hablaremos de Arsinoe y su descendencia, ¿vale? Arsinoe sí que es verdad que es un dato que nos han dado Aneca, hablando de la historia de Egipto, y creo que será interesante porque voy a exponer 2 hipótesis acerca de esa descendencia de Arsinoe, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, darle al like, pasar este vídeo a vuestras amistades y conocidos, compartirlo y nos vemos en el próximo. Así que hasta luego, muchas gracias y nos vemos.